Bien, vamos a tener la siguiente intervención de la profesora Cristina Gutiérrez Cortines, que es catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Murcia. Ella me ha pedido que me hiciera la presentación para adelantar, pero no me podía permitir, estando ella y yo aquí haciendo la presentación, decir unas breves palabras en torno a su trayectoria y a su profesionalidad. Es especialista en Historia del Arte, en urbanismo, conservación y sostenibilidad de centros históricos y paisajes urbanos. Es una gran conocedora de todo lo que aquí estamos tratando, y eso es la clave, porque ha tenido a lo largo de su vida la posibilidad de estar en distintos órganos de representación en los que conoce perfectamente la gestión del patrimonio. Es presidenta de la Fundación Ars Civili y, además, miembro del Parlamento Europeo, además de pertenecer a diversas comisiones que la van a permitir hacernos ese planteamiento realmente interesante en torno al tema tratado que se denomina Europa, una civilización abierta y plural. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería agradecer estar aquí mucho porque además soy una admiradora de la Fundación Juste y de cómo trabajan, de cómo han abordado programas ambiciosos como, por ejemplo, la Ruta de Carlos V y los criterios de excelencia y de autocalidad y autoexcelencia que están implantando en todo su recorrido. Están consiguiendo aunar y unir a muchísima gente, muchísimas variables, además, que hasta ahora no estaban dentro de lo que podríamos llamar las políticas al uso de Europa. Y por eso realmente quiero que conste esa enhorabuena y que deben seguir aquí en este sentido. Quiero decir que mi ponencia es una ponencia que no se basa en ningún discurso oficial. Es resultado, yo diría, de la indignación. Los que trabajamos en investigación sabemos que la investigación muchas veces la abordas porque no te satisface lo que se dice, no te satisface la versión oficial y entonces dices, ¿por qué no busco otro camino para entender las cosas? Entonces, para mí, desde que llegué al Parlamento Europeo el año 99, que he estado hasta el 2014, era absolutamente increíble pensar que la política cultural fuera subsidiaria. Es decir, que Europa nunca la ha abordado con programas sueltos. La creatividad, un año se dedica a los monasterios, el otro año se dedica al holocausto y así sucesivamente. Pero no existe una política europea troncal, ni los tratados la quieren incluir porque los países han seguido siempre que es ellos los que hacen la cultura. Eso ha generado un discurso absolutamente falso, para mi entender, y yo pretendo, en la cual, por ejemplo, se habla de que la cultura de Europa es diversa. ¿Qué es diversidad? Imaginemos que Júpiter mandó a ver cómo es el hombre. Vienen a la Tierra y dicen, el hombre es diverso. ¿Qué es eso? Si se tiene en pie o no se tiene en pie, ¿qué pasa con eso? Es una manera de huir el problema. Y eso ha sido permanentemente. Entonces, estoy harta, y lo digo la palabra así, era una sensación de frustración permanente que cada vez que introducías una enmienda en el Parlamento defendiendo la cultura, te la tachaban cuando llegaba al Consejo. ¿Por qué? Porque algunos estados no quieren oír hablar de eso, como Alemania, como Francia, como el Reino Unido. Sobre todo Alemania y Francia siempre se han resistido a que haya una política europea. Y eso ha deformado el discurso y ha impedido que se hagan políticas. Por ejemplo, en los programas de investigación no se incluía patrimonio. Hemos luchado en el Parlamento y hemos conseguido que entre patrimonio. Y así sucesivamente. Es una lucha permanente. Por ejemplo, la Directiva de Medio Ambiente, que tiene un artículo dedicado, un punto en un artículo 3 dedicado a la conservación a la necesidad de estudios de impacto ambiental, está la palabra patrimonio y no se ha desarrollado. Porque no saben cómo hacerlo. Y Europa tiene miedo a que le critiquen los países, a que se lo paren. Entonces, ese miedo europeo hace que no haya una política. Entonces, ha habido momentos, yo creo desde el 2004, cuando empezaron las grandes crisis y Europa creció a más países, y entonces hubo esa crisis diríamos, de la identidad europea entre el poder de Europa y el poder de los Estados, que se presenta sobre todo a partir del 2004, el hecho de que no hay una civilización europea ha debilitado a Europa frente a los Estados que querían una política más nacionalista. Entonces, en este momento donde el problema está entre Europa y las naciones, es preciso fortalecer el concepto de identidad europea y hacer a Europa más fuerte para poderse enfrentarse con las naciones. Lo cual no quiere decir que la política europea y la identidad europea no sea, y eso lo critico fuertemente, y aquí está escrito, no sea
el conflicto entre las naciones y Europa. O sea, creo que es un error construir la conciencia europea y la identidad europea a partir de este concepto de las naciones, intereses políticos actuales. O sea, el conflicto entre Europa y los Estados por problemas de soberanía no constituye el eje de la identidad europea. Es una cosa que está pasando hoy, un fenómeno que está pasando y que puede pasar. Lo mismo que no se debe identificar Europa con la historia de las instituciones. O sea, en el Parlamento Europeo se reciben al año pues, más de 5.000 visitas. Me refiero de grupos de visita. Y les explicamos cómo funcionan las instituciones. Pero vamos a ver. Si yo voy a ver la Casa Coca-Cola, lo que me interesa es saber cómo es la Coca-Cola, pero no cómo funciona el Consejo de Administración. Una cosa es que haya que conocer las instituciones europeas y otra cosa es que eso sea Europa. Y nos hemos creído que lo que hacemos en el Parlamento, que lo que hacemos en las instituciones, pero bueno, ¿cómo es eso? Nos hemos creído, cuando Estrabón ya habla de Europa, cuando se presenta Europa, hablamos de los padres de Europa, que son unos señores que están muy bien, pero que son de después de la Guerra Mundial. Suman, todos son después de la Guerra Mundial. Cuando Europa lleva 3.000 años, que es mi teoría, ensayando a ser Europa. Lleva 3.000 años. Y por eso ha sido tan fácil crearla. Porque lleva 3.000 años haciendo el ejercicio. Entonces yo voy a hablar de eso, de lo que son unos ejes que considero esenciales para identificar Europa, de los cuales no voy a coger todos porque es imposible. Vuelvo a la primera imagen esta. Creo que es esta. ¿Cuáles son mis fuentes? Mis fuentes no es ninguna teoría, repito, sino que yo me he basado mucho en algo que cuando yo estudié la carrera, que ya soy muy mayor, era importante. Fue base de una parte del conocimiento. Era toda la Escuela de Viena, donde se habla de la historia de las civilizaciones. La Escuela de Viena realmente ese tronco de la historia, de la ciencia histórica importantísima, donde están Cassirer, donde están otros muchos, donde están Margaret Smith en antropología y en etnografía, donde están historiadores del arte fantásticos, como el propio Gombrich, otros muchos, todo eso constituye el concepto de civilización. Y es cuando definieron el concepto de civilización. Algunos de los libros fueron escritos incluso, como Cassirer, el mito del Estado, por ejemplo, el año 46. Gente que había huido, porque casi todos eran realmente judíos, pero que hacen una reflexión todavía fresca, de una época donde se piensa en grande, que fue antes de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que hay que volver al concepto de civilización. ¿Por qué? Porque la civilización va como las águilas, por encima de las culturas. Y es que no voy a discutir aquí el tema de civilización porque no entiendo que esto es una exposición académica. Pero sí creo que hay que hablar una visión desde la cultura. Y esa visión, ¿qué es una civilización? Ahora hablaré de ella. Pero primero voy a hablar brevemente muy poco del concepto de identidad. Y es una definición que saco personal a partir de ideas que me parece práctica. La primera pregunta que se hace el tema de la identidad europea es ¿who I am? ¿Quién soy yo? Es el primer problema de identidad. ¿Quién soy yo? Por tanto, yo no voy a sacar quién soy yo porque se peleen los estados. Yo no voy a sacar quién soy yo porque haya Brexit. Eso puede, pero yo no voy a preguntarme quién soy yo por cosas muy pequeñitas. ¿Quién soy yo? Es una pregunta profunda que se hace el ser humano. ¿Quién soy yo? Y por tanto, el tema de la identidad pertenece claramente, y eso me parece importantísimo, al mundo de la psicología, y ahora hablamos de ello, al mundo del sentimiento. Y voy a defender aquí que la identidad y civilización son componentes de un sistema complejo. Nunca una identidad es simple. Nunca una civilización es siempre compleja. Por tanto, es contradictoria. Está llena de sí y es nos, del blanco y el negro, de una civilización que yo la puedo abordar desde mi punto de vista personal o no. Y eso es importante. A mí me gusta mucho un profesor argelino en uno de los países donde tiene uno de los mayores problemas de identidad, que hace 2 años me decía, la identidad es un tema psicológico individual y colectivo, que exige un psicoanálisis cultural a veces doloroso sobre la historia individual y colectiva. Es un psicoanálisis. Tenemos que preguntarnos en profundidad, mirar hacia atrás desde hoy y decir, ¿esto que estoy haciendo yo pertenece al pasado? ¿De quién viene? ¿Qué pensaron mis ancestros? ¿Qué he heredado? Y en esa búsqueda, dentro del pasado, me encuentro. Por eso yo creo que en los colegios es muy importante enseñar la identidad europea a través de la experiencia diaria. O sea, por ejemplo, todas las directivas de medio ambiente están recogidas en los foros medievales. En resumen, es lo mismo. Otra manera de buscar el medio ambiente. Pero en los pueblos medievales está ya la preocupación por el medio ambiente y por la sostenibilidad.
Eso es Europa. Hay que buscar adentro. Y dentro de lo bueno y lo malo, elegir. Y tenemos que enseñar al individuo a preguntarse qué es lo que hay alrededor, qué hago yo que hicieron antes, cuáles son los valores que yo tengo que ser de antes. Pero es una reunión de conceptos, sentimientos, mezcla de razón y de emoción. Y de prácticas sociales compartidas. O sea, ser europeo hay que practicarlo. ¿Cuál es el mejor ciudadano europeo? No el que más presume, sino el que practica las acciones que Europa quiere que hagamos. Es decir, por ejemplo, separar la basura es europeo. Tan tonto como eso. Reconocer los derechos de los ciudadanos es un tema europeo. Ir contra la pena de muerte es un tema europeo. Es muy sencillo. Pero en nuestra vida cotidiana estamos siendo europeos todas las mañanas. Esa profundización exige una mirada sobre el pasado a modo de descubrimiento personal. O sea, tiene que ser científico y personal. Por eso son tan importantes las experiencias y los recuerdos. Comenius y toda la base de la institución libre de enseñanza y gran parte de la enseñanza británica parte del concepto del aprendizaje por descubrimiento, en la cual el individuo tiene que ir al sitio, descubrirlo y tocarlo. Pero no basta solo, por ejemplo, enseñar el arte y visitar a los niños en los museos. Hay que enseñarles la responsabilidad de conservarlo también. Convertirlos en ciudadanos europeos. Yo estoy en otro sitio porque es que me emociono y paso. Bien. Y ahora, ¿qué es la civilización europea? La civilización europea, como toda civilización, es un sistema complejo y flexible. Atención. En un territorio no bien determinado y con fronteras difusas y variables. Y eso está claro. Depende de la experiencia de cada país, de su ruta, de que se haya apartado mucho. Pero un país puede hoy estar muy lejos de los criterios de Europa e irse integrando. Es decir, que nunca las fronteras han sido claras, son difusas. Por eso hay ese conflicto de dónde está la frontera de Europa, lo cual genera muchos intereses. Por ejemplo, yo nunca he estado de acuerdo con la política alemana, con que Kosovo y esa zona sea europea. No, todavía no están en el nivel europeo, no hacen la práctica europea, están en otra lógica. Ponte en orden antes de entrar. Pero, sin embargo, a Alemania le ha interesado siempre. O sea, que no es fácil, y el gran debate es dónde está la frontera. El debate sobre Turquía ha sido brutal en la historia del Parlamento Europeo. Brutal. Pero de sesiones hasta las 3 de la mañana a ver qué pasaba con Turquía. Pero hay algo más importante que quiero que tengamos en cuenta. Una civilización, y Europa en este caso, es algo que fluye como una corriente darwiniana. O sea, no es nada quieto. Es un proceso evolutivo que sigue vivo. O sea, hoy tenemos que seguir construyendo la civilización europea. Sigue vivo y fluye. Y va cogiendo como un río lo que le llega de un lado y de otro. Es abierto y va fluyendo y quedan cosas. Y otras se van. Por eso es tan difícil, porque es intangible. Por eso es tan poco científico y tan difícil científicamente agarrarla, porque se te va entre los dedos. Porque es un sentimiento, una forma de vida, una manera de entender el mundo con peculiaridades regionales, pero que en el fondo es lo mismo. Son las bases de eso mismo que hemos estado construyendo tanto tiempo. Pero hay algo clarísimo, que muchos autores reconocen. Ahora vamos a ver en qué sería esa civilización europea. Un espacio de libertad. Es uno de los capítulos de Brodel, que a mí me gusta muchísimo el libro de Brodel, que además, después de haber escrito tanto sobre ese tema y de dar tan conferencias, lo he cogido hace 3 o 4 meses, me parece espectacular, que es Historia de las civilizaciones, este libro de Brodel. Es el espacio de libertad. Y eso me parece que es claro. Uno de los puntos que voy a desarrollar, por tanto, es este. ¿Qué es un espacio de libertad europea? La civilización occidental-europea comprendería no solo Europa, sino países hijos y continentes hijos. Europa, América del Norte, Estados Unidos y Canadá, evidentemente, América Latina y Australia, que incluyen a su vez diferentes manifestaciones culturales identificables, pero con un fondo común permanente. Por ejemplo, algo del que voy a hablar más tarde. Las partidas de Alfonso X el Sabio siguen siendo en Luisiana, Estados Unidos, un documento que cuando el juez ya el derecho no le sirve, acude a las partidas de Alfonso X el Sabio. La Constitución de Estados Unidos, ¿cómo interviene Europa en la Constitución? O sea, es que hasta el conde de Floridablanca tiene un papel importante en sus conversaciones con los independentistas americanos. ¿Pero qué es eso? La lucha, por ejemplo, por la libertad de los indios es europea. Parte de Salamanca, parte de una filosofía del testamento de Isabel la Católica que se va expandiendo y del derecho de gentes posteriormente. Esa lucha contra la esclavitud en Latinoamérica es europea. Lo mismo pasa en Australia y en otros sitios. Por tanto, hemos de entender que son países hijos. Y no me quiero entender en detalle.
Todas las ciencias sociales están incluidas en el concepto de civilización. Sociedad, economía, formas de pensar, principios morales, sistemas de gobierno, variables que evolucionan de manera asimétrica y están abiertas a influjos y novedades. Eso me parece importante. El concepto de flujo que acabo de decir es algo que fluye, pero es asimétrico, como todo sistema complejo. ¿Qué quiere decir? Y la historia es asimétrica, la cultura es asimétrica. ¿Qué quiere decir? Y además, su intensidad varía. Antes yo explicaba el tema europeo como si fuera una serie de variables que constituyen la base de un corte estratigráfico de un arqueólogo o de un estudio geológico. Entonces tú vas viendo una laja, diríamos, otra laja. Y esas lajas, por ejemplo, los derechos humanos están ahí, pero no siempre están igual. Hay momentos que están en crisis, están muy chiquititos, luego vuelven a crecer. Hay unas variables que van recorriendo la identidad europea que depende del momento, de la historia y del país para que se presente con una intensidad. Por eso no tenemos que ser mentes pequeñas de mirar lo que pasa hoy a nuestro lado. Lo que pasa hoy a nuestro lado puede que esté en crisis un concepto y que en cambio luego surja otro. O puede que la realidad supere a la legislación, por ejemplo. España y Grecia son los países que menos reconocen los títulos extranjeros. Existe un espacio europeo de educación superior, que yo redacté el 2000, o sea que es que lo conozco a tope. Bien, ese documento demuestra que, hemos visto que España... Entonces, es que los españoles que no consiguen, que han estudiado en Inglaterra, que su título se reconozca aquí, me van a decir que no existe el reconocimiento de títulos en Europa. Existe un espacio europeo de educación superior, solo que España no lo quiere aplicar. El día en que España lo aplique, esa variable se ensancha y el espacio único europeo se ensancha. Y los derechos de los ciudadanos españoles se ensancharían. Es decir, que no siempre es igual. La crisis del nazismo es una crisis monstruosa de Europa que se rompe, pero luego Europa vuelve a recuperarlo. O realmente la caída del muro de Berlín. O sea, ese sistema que fluye, hay procesos de regeneración, de recuperación. Y por tanto, repito, no tenemos que ver eso desde ese punto de vista. Eso me parece importante. Todas las ciencias sociales entran ahí. Y ahora sigo con esto. Importante que no existe un origen o génesis de Europa. Y eso me parece básico entenderlo. Tampoco seamos tan simples que queramos que todo sea preciso. Lo mismo que tenemos fronteras que no son difusas. También tenemos que el origen de Europa no es fácil de determinar. Yo diría que el concepto de la educación de Ciro, del que nos habla Genofonte, es totalmente europeo. Y el código de Hammurabi también es europeo. Recoge Europa mucho, pero no podemos empezar ahora, en este caso, y con media hora, remontarnos a qué hay de Ciro o qué hay del código de Hammurabi, que forma parte de una base que luego cogen Grecia y Roma. Pero ahí encontramos una referencia. Por tanto, existe una corriente, dice Brodel, que si Cristo no hubiera existido tal y como existió históricamente, hubiera aparecido otro, porque estaba maduro para que apareciera. Y lo mismo dice de Mahoma. Entonces, una civilización es algo más grande, donde acontecen cosas que es la historia pura y dura, la historia de la realidad, pero está esa otra gran civilización. Teniendo en cuenta algo, ahora, Steiner dice, y para mí el libro de Steiner es un manual espectacular, aunque se queda corto, es una pena que como europeo, ruso o alemán no haya querido avanzar. Yo le echo un culpa que no haya escrito una segunda parte. Pero remite a la Grecia presocrática, y ahí me voy a detener yo. Voy a empezar con la Grecia presocrática. Pero hay algo que quiero decir. De la misma manera que son difusas sus fronteras y que no sabemos su origen, no es un desarrollo lineal, es contradictorio y con momentos de inestabilidad. La inestabilidad forma parte de la identidad europea, como todo sistema complejo, como todo sistema donde hay muchísimos intereses, donde conviven gente de muchísimo tipo, y eso es importantísimo. ¿Cuáles son? Hay unos valores que son consecuencia de la lucha. O sea, la identidad europea y la civilización europea se ha construido a costa de conflictos, guerras y luchas. Y esto hay que tenerlo bien claro. Cuando los europeos de esta generación somos tan miedicas, nos asustamos tanto del conflicto, nos cuesta tanto enfrentarnos a la realidad que no nos damos cuenta que Europa ha surgido de los conflictos. Las luchas y guerras son los que nos han dado los derechos. Todo derecho ha habido que conquistarlo y luchar por él. Y esa es Europa. Si Europa es un Estado de Derecho, los derechos se han conquistado. Y ese sentimiento hay que tenerlo hoy. Tenemos que tener espíritu de conquista para seguir construyendo Europa. Hoy se les dice a muchos políticos, ese tema hay que tocarlo. Es que es tan difícil,
pero ¿cómo es posible que un político diga eso? Si nos han pagado para hacerlo difícil. Pero esa es la realidad. Pero lo mismo pasa con los intelectuales. Es complicado porque no me va a salir el artículo redondo. ¿No va a coincidir mi hipótesis con los resultados? Pues dilo. Entonces, ese es el grave problema, que no nos atrevemos a enfrentarnos con el conflicto que es el origen de Europa. Por ejemplo, del que hablaré al final. Europa, vergonzosamente, no tiene uno de los derechos del niño. No ha redactado los derechos del niño. Para nada. Vamos a tropezones. ¿Y estamos hablando de derechos humanos y hemos dejado al niño atrás? Es que es complicado. Porque los demócratas cristianos prefieren hablar de la familia y la izquierda de la mujer, pero el niño se queda. Entonces, ese es el problema gravísimo que tenemos con el tema del enfrentamiento con la continuidad de Europa. Dice esta frase que digo, "This process has never been peaceful, yet it is one of the secrets that explain Europe process", el conflicto y la lucha. Y eso cualquiera que se acerca a mirar atrás lo puede ver. Incluso hoy. Europa muchas veces legisla a partir de las catástrofes. Si hay una catástrofe de productos químicos, al día siguiente está legislando. Hasta en eso nos atrevemos a abordar los temas cuando hay una catástrofe. Y eso es un hecho que tenemos que tratar de olvidar, pero es así, es nuestra limitación. ¿Cuáles son los valores europeos esenciales? Europa es un espacio de libertad y reconocimiento de la libertad y dignidad de las personas. Repito la palabra libertad. Voy a hablar, por tanto, ahora de dos ejes. Hay otros muchos que podría hablar, pero como tengo un tiempo reducido, voy a hablar de dos ejes. La libertad y reconocimiento de la dignidad de las personas y Europa, un Estado de Derecho con una estructura institucional. Estos dos, yo creo que son dos temas claros. La libertad de la persona, que está claro que procede del mundo que luego hablaré del mundo presocrático. El hombre, medida de todas las cosas, nos da medida de esto, porque estas ideas las voy a repetir varias veces, vuelvo atrás y adelante en las siguientes, esta parte de la conferencia. Libertad y conciencia y dignidad del hombre. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Sócrates, el primer mártir que yo creo que debía ser patrón de Europa. Lo mismo que Tomás Moro. Y la rebeldía de los mártires políticos o religiosos. Esto es importante. Son personas individuales, y luego hablaremos del individualismo, que se opusieron a algo y dieron un paso adelante y arriesgaron su vida. Sabían que iban a morir, pero defendían principios que han sido europeos. La libertad de la persona para pensar, la educación en el caso de Sócrates. Y lo mismo la libertad de conciencia de Tomás Moro. La historia europea está llena de mártires, pero a su vez también es muy europeo que todo lo concretamos en el hombre. Un libro de Richard Turner, muy bonito, que se llama The Passion of the Western Civilization, dice que en Europa todo se ve por arquetipos, por personas. Y efectivamente Cassirer, cuando habla, en un bellísimo libro, cuando habla un poco de lo que son los valores del mundo occidental y el mito del Estado, destaca el valor que tiene la ejemplaridad. E incluso él, que llora después de haber vivido la tragedia, y el libro está escrito en el 46, bueno, está publicado en el 46, reconoce que en Europa es enormemente importante la historia de los héroes. No me da ahora tiempo de entrar en eso, pero a los historiadores del arte nos interesa mucho ese tema. La historia del héroe, la personificación, todo eso es en torno siempre a la persona. Estamos volviendo a la persona. Esa es Europa. Bien. El reconocimiento del mérito. Aquí yo creo que es enormemente importante el discurso de Pericles, que lo traigo aquí, no puedo leer trozos. Pero lo que es interesantísimo es que Obama, me parece que fue, no sé si en la última investidura, utilizó el discurso de Pericles como modelo de su discurso. O sea, la actualidad del discurso de Pericles, donde habla del reconocimiento del mérito, donde habla de la necesidad de la igualdad, aunque él sepa que hay esclavitud, porque en aquella época no se le pensaba que podría ser injusto, pero todos somos iguales, él dice. Es un espacio de libertad. Europa está absolutamente, la historia de Europa está cruzada de momentos gloriosos donde se defiende la libertad y la dignidad del hombre. Por ejemplo, la carta de Canuso Salutatis de Florencia, me parece que es en torno a 1416, cuando dice, todo europeo que sienta afán de la libertad que venga a vivir a Florencia. Venir a vivir aquí, que es el espacio de la libertad. Toda persona que quiera tener dignidad. Bueno, hablamos de Pico de la Mirandola, de todo el renacimiento y la defensa de la libertad. Y esa, pero en torno a la persona. Ahora, hay una cosa que Sternberg dice que a mí me parece espectacular. Una característica, consecuencia de haber sido libre,
del hombre libre, es la creatividad y el valor concedido a la originalidad, conocimiento e innovación. Luego hablaré de la originalidad. En el momento en que el hombre es libre de pensar, entra la investigación en juego. Luego volveré sobre ese tema. La gran importancia de los presocráticos, que repito que volveré, que teníamos que tenerlos en nuestras bibliotecas en el sitio de oro, es que se empezaron a preguntar por sí mismos cómo estaba compuesto el mundo. ¿Pero qué es eso? Nadie se había atrevido. Las religiones decían el origen del mundo. En unos es una diosa que danza en el mar, en otros es el Génesis. Pero es que estos señores, nuestros antepasados, se lo preguntan y dicen, ¿de qué está hecho el mundo? Y ese es espectacular. Ya se apartan de lo religioso y de la metafísica para empezar a indagar que si es el fuego, que si es el agua. Me da igual, lo importante es la actitud de la persona que se pregunta, que quiere investigar. Y os daréis cuenta que el tema es que hay muchos ámbitos de investigación que las dictaduras nunca abordan. Hay civilizaciones donde la investigación prácticamente no existe. El caso del Islam actual. El Islam original, ¿no? Copió, hizo corta y pega y mantuvo unos ciertos siglos de investigación. Pero luego las sucesivas oleadas del Islam fueron matando la investigación. La investigación es un camino donde no sabes cuál es el final y por tanto supone un riesgo. Y ese riesgo solo se puede hacer desde la libertad. Por tanto, yo creo que la investigación y la innovación es importantísimo y el valor dado al conocimiento. Luego volveré a traer esto. Pero sobre todo, este culto de la persona hace que para mí el género artístico por excelencia, sobre eso estoy haciendo un trabajo, la historia de Europa a través del arte. Pues bien, yo creo que el género artístico por excelencia es el retrato. Ninguna cultura y ninguna civilización ha tenido ese interés por el retrato, porque el retrato es precisamente la persona. Y no quiero hablar de retratos idealizados, hablo de retratos donde se reflejan las arrugas del dolor. No he tenido tiempo, por ejemplo, pues el cuadro, el famoso dibujo de la madre de Durero. Todo Europa es el retrato porque busca a la persona, quiere conmemorar a las personas. Y las personas a su vez quieren ser como conmemoradas, pasar a ser héroes del futuro. Y eso es fundamental, perpetuarse. Ellos, singularmente, con lo que hicieron. Entonces aparecen con sus atributos. El que ha hecho un puente con el puente. Incluso los santos funcionan como retratos. Son retratos. Eso de que los santos son para dar culto, pero qué tontería. Los santos son retratos, modelos, héroes, cosa que es interesantísimo. ¿Cuáles son las raíces y focos de influencia? Aquí entro en un campo absolutamente conflictivo. Hay dos ramas que yo creo que es importante. La escultura griega y romana y el cristianismo. Y creo que hay que atreverse a hablar del cristianismo, porque no podemos ser tan limitados que creamos que el cristianismo lo vamos a ver como una religión. ¿Pero qué tiene que ver el que se crea uno en la religión para que lo veamos como un fenómeno cultural? En el ámbito griego tenemos los presocráticos, como el hombre medida de todas las cosas, repito. Donde está la igualdad, el mérito, y por ejemplo donde tenemos al propio Trajano, cuando da la ciudadanía, y todos los textos de Trajano, el reconocimiento del derecho a integrarse, de que todos tengan acceso a. Todo esto procede del mundo de griego y Roma. Es un hilo que va corriendo y que luego los humanistas recuperan, se basan en ellos porque en la antigüedad va legitimando el humanismo renacentista, y así sucesivamente. Pero luego tenemos, y aquí es donde quiero entrar, el cristianismo. Yo creo que el cristianismo es enormemente importante y sin ello no lo podemos entender. Nos guste o no nos guste. Y a mí me parece absolutamente ridículo el concepto del propio Sarkozy, que estaba en la Constitución Europea, estaba la influencia del cristianismo. Y no hablo de judeocristianos, hablo del cristianismo, y ahora explico por qué. Y es el siguiente. El Sarkozy quita porque tiene que resaltar el espíritu republicano. Y entonces no puede estar para demostrar que Europa nace de la República y de la Ilustración francesa. Pues no. Mucho antes ya se había escrito todo. Entonces los intereses políticos han ido barriendo el cristianismo cuando el cristianismo como fenómeno cultural hay que analizarlo. ¿Por qué me parece importante? Si analizamos libros como Weber y otros muchos, libros que no son católicos, siempre habla mucho del cristianismo como que la gran aportación del cristianismo es el concepto de igualdad, que va unido el sermón de la montaña, cuando se dice bienaventurado el pobre, bienaventurado el enfermo. Evidentemente fue un paso extraordinario y donde se habla de la igualdad. Pero para mí hay otro hecho más importante aún, que yo no lo he visto escrito nunca, pero me parece esencial. Y es cuando el cristianismo dice, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Es que eso es muy fuerte. Es que
hasta ahora nunca se le había dicho al ser humano que fuera igual a Dios. Que la cosa es gordísima. Es igual a imagen y semejanza de Dios. Entonces, un día hablando como con una señora francesa que fue diputada, que ahora es socialista, Noélie Lienemann, que se presenta ahora precisamente a la campaña electoral de los socialistas, frente a, me imagino, a Macron y probablemente frente al presidente actual, que cuando yo le contaba esto y estábamos hablando de esto, me dice, l'homme avec le christianisme se tient debout. Es decir, el hombre se pone en pie. Stand up. El hombre, en el momento en que es igual a Dios, le mira a los ojos. Y esto es enormemente importante. De ahí surge una arrogancia importante y la legitimidad hasta para rebelarse ante Dios. La igualdad y la misericordia y el sermón de la montaña son interesantes, pero repito, hay otras muchas religiones que tienen misericordia, sobre todo después, posteriormente. Por eso yo creo que una obra esencial de historia del arte para entender eso es La Última Cena. ¿De cuándo un Dios se ha sentado con sus colegas a comer? Nunca. Nunca. Y encima se apoyan unos a otros, hay todos. ¿Pero qué es eso? O sea, es absolutamente una revolución. Que en el momento yo creo que no. Hay que tener en cuenta que hoy lo miramos desde que hoy día el laicismo está impuesto y no creemos que esa persona que está sentada en el centro es Dios. Pero ellos sí lo creían. Es que eso es muy fuerte. Es una novedad absoluta que le está confiriendo al hombre una legitimidad que nunca había disfrutado de ella. Y esto tiene una consecuencia revolucionaria. Y es que, por ejemplo, también el hombre entra en escena. Para mí un hecho importante que a los historiadores del arte nos interesa muchísimo es que en los templos antiguos nunca el fiel entraba en el templo, nunca. Hice un trabajo de los más importantes de mi vida para Siruela sobre el templo de Salomón y los fieles no entran al templo, se quedan en el patio exterior. Pero hay leyendas en el mundo griego, aquí tenemos el Erecteion, donde se dice que Olimpia quedó, en el caso de Olimpia, quedó desierta y no hubo agua y hubo la sequedad porque una chica que huía de que la querían agarrar o coger o violar se metió en el templo y lo profanó. Y como castigo viene el desierto de Olimpia. Es decir, en la antigüedad los templos eran inmensos, pero el santuario nunca, donde estaba, se supone, lo divino, nunca entró el ser humano. Pero con el cristianismo entra. Y son las grandes iglesias y basílicas donde el cristiano entra y convive con lo divino, con lo sacro. Y esto es una legitimación de la persona. Se está reconociendo algo enormemente importante. A mí me parece que, y aquí tengo otra igual, esta masa de gente hoy día puede ser normal, en su día no era. Tenemos en cuenta que todavía no había surgido Mahoma ni siquiera. Estamos hablando de los siglos primeros. Me parece que esto es un hecho importante, que es incluso un reconocimiento religioso que luego facilita la democracia, o sea, facilita el reconocimiento de la democracia como masa, como pueblo que vote, que está presente. Pero ahora quiero hablar de otro tema. Volver al tema de la investigación, creatividad y evolución. Algo absolutamente europeo, importantísimo, que nos interesa a los historiadores del arte, sobre todo, es el concepto de originalidad. O sea, hay un artículo maravilloso de Ackermann sobre el Renacimiento, que yo lo citaba mucho en clase, en la que habla del concepto de originalidad, en la cual para Europa los valores, el mérito de un artista es ser novedoso, aportar algo y que eso se implante como corriente, y de tal manera que la imitación es condenada absolutamente. Bueno, pues ese concepto de originalidad es esencialmente europeo. Y eso conduce incluso a que a veces hay derivaciones de la originalidad que ya te sales del arte. Para mí hay manifestaciones del arte contemporáneo que no son arte. En un trabajo que yo hice con Roma lo calificábamos de evento cultural artístico, porque hay actos que no son arte puro, no tocas el arte. Son eventos culturales en torno al arte. Porque te ha salido, pero la originalidad es básica y es esencial. De lo contrario es arte provinciano. Por eso yo condeno mucho, el grave peligro de las historias de arte regional, que yo hice una, es que, como dice también Ackermann, haces geografía del arte. Citas a un artista porque vivió allí, pero no porque pertenezca a una corriente universal. Es el peligro del regionalismo tonto, malentendido, y del localismo. El arte es universal, son corrientes universales. Aquello que significa el cambio de un estilo, una gran aportación que permite una novedad. Un tema claro de Europa es la evolución y concepto de progreso. No tengo tiempo de dedicarme ahora a esto. Yo que soy bastante amiga y hablo mucho sobre el tema de Europa, con Gianni Battimo,
Por ejemplo, hemos hablado mucho del concepto de progreso, que yo creo que está haciendo mucho daño muchas veces en Europa porque parece, y probablemente es una herencia del cristianismo, que todo va a ir a mejorar. Pues no, todo no mejora. Ese concepto de que yo soy el progreso, soy el cambio. No, perdón, no me quiero meter en nadie en política. Por no usar esa palabra cambio, porque ahora no se puede usar. Pero es el concepto de progreso hacia el infinito. Pues bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué? Tiene que ser siempre el progreso. El progreso puede estar en interiorizar, en mirar atrás. Lo que decían los clásicos del Renacimiento, recuperar lo antiguo. ¿Por qué no? Si en un momento lo quieres. Pero es muy importante el derecho a rebeldía y la libertad de conciencia, que ya lo he dicho antes. Pero aquí surge la contrapartida de la medalla, el problema dramático de la duda y la confusión. Actitudes europeas. El que investiga, el que innova, el que se arriesga, tiene duda. Y la duda es la gran enfermedad de Europa. Siempre tiene dudas, siempre tiene miedo. Cualquier cosa que ponga sobre la mesa del legislador europeo, sí, pero no. 2 pasos para adelante, 1 atrás, pero ¿por qué no? ¿Por qué no me voy a atrever? Porque, pues eso, los derechos del niño, no nos metamos todavía. ¿O por qué no denunciamos a las mujeres musulmanas que las obligan a casarse? Es que es complicado. Es complicado eso. Y luego la duda ideológica permanente. La duda está en un sitio. Y eso nos reduce y es un freno, es como ir con un coche con un freno hecho. Es muy interesante, por ejemplo, que en Pokémon, que yo Pokémon Go soy una apasionada, hay una figura que es un Pokémon que solo hay en Europa. Bueno, pues esa figura que se llama Mr. Vine, ¿qué capacidades tiene? La confusión. Genera confusión. O sea, esa es la imagen que ellos proyectaron sobre los japoneses, que la cosa es tremenda. Pero eso sí, nos han bautizado como que nuestra arma es la confusión en el enemigo. Bien. Ahora quiero hablar de otro tema que me parece derivado también de la persona, que es el individualismo. Como he dicho, en ese proceso complejo de asimétrico, a veces en ese reconocimiento de los derechos de la persona caemos en el individualismo. Por ejemplo, un libro muy bonito, una editorial que es sobre la identidad europea, el director de la edición es Pagden, pero hay un capítulo dedicado al excesivo individualismo europeo. Y yo creo que esto es importante, pero quiero resaltar que el valor de la vida humana y el individuo es una de las bases europeas. De las bases troncales que no puede nunca Europa olvidar. El derecho del individuo y el respeto al individuo. Para mí, un repaso, por ejemplo, por la literatura del Holocausto y por la literatura de los que vivieron en la emergencia del nazismo, como Kemmler, el profesor de Dresden, cómo hablaba, en aquel momento había un fenómeno que estaba invadiendo como una enfermedad a Alemania, en la cual no veían al individuo, veían la masa. Y cuando Primo Levi narra su estancia en Auschwitz, no sé si era Auschwitz o en Auschwitz, habla de cómo él, cuando estaba hablando con los que llevaban el laboratorio, que salvó su vida porque él era un experto en química, le miraban como una cosa, era una cosa, un objeto. Porque hacía falta eliminar del interior de las almas de los verdugos el concepto del individuo. No hubieran podido matar tanto si hubieran tenido conciencia del derecho de la persona. Había que convertir la persona en masa. Por eso hay una famosa frase de Stalin que decía: un muerto es una tragedia, 2 millones de muertos es una estadística. Y esto es así. Si queremos mantener el espíritu europeo, tenemos que mantener el valor del individuo y de la persona, pero no convertir a la persona en un individuo egoísta, que es lo que da lugar a los nacionalismos y a la negativa de la solidaridad. Ese es lo grave, ese equilibrio. Todo sistema complejo exige equilibrio, y la búsqueda del equilibrio es algo permanente que estamos haciendo en Europa ante los acontecimientos y las presiones que tenemos desde fuera. Pero el individualismo egoísta y los nacionalismos, Selfish Europe, están hablando en este momento muchos artículos americanos. Pero hay algo que me parece más importante, quizá porque es íntimo, y eso sí somos responsables nosotros, que es la inhibición institucional y personal. Para mí un libro de cabecera, una persona que me emociona y que no puedo aguantar más de 2 páginas porque no la resisto de lo que me gusta, es María Zambrano. Bueno, pues María Zambrano tiene unos capítulos que debiéramos incorporar, importantes. Yo creo que María Zambrano además ha sido poco citada porque era de izquierdas, pero era muy cristiana, y eso hoy día no se ve bien. Entonces, ha sido muy olvidada, pero María Zambrano es, para ser una Biblia personal,
y cultural espectacular. Y María Zambrano habla, en Unamuno y en otras obras, habla de la inhibición, de lavarse las manos. Y el problema que tenemos en Europa, ante ese egoísmo de una sociedad muy desarrollada, es la inhibición, el no querer mirar a los problemas. No querer mirar a los problemas porque no me toca. Yo creo que es el mal de una sociedad desarrollada. Es mucho más solidaria muchas veces, incluso en acoger a los sirios, los más pobres que los más ricos, porque nos estamos inhibiendo. Yo creo que es uno de los aspectos negativos de ese concepto de Europa. ¿Cuáles fueron los instrumentos que desarrolla Europa para garantizar la libertad? Yo creo que es importante entender Europa que como instrumento, es un instrumento. No confundamos instrumentos con objetivos. El hombre es el objeto, el principio. La educación es un instrumento. A mí me molesta mucho en los trabajos de investigación que confundamos los objetivos con los instrumentos. Pues bien, la educación es básica para Europa. Lo tenemos en el mundo griego, lo tenemos en el mundo romano cuando contrata a profesores griegos y en la formación que se da incluso a las mujeres en el mundo romano. Y la Iglesia lo hereda como sustituta al Imperio Romano, porque la Iglesia es sustituta en la Edad Media del Imperio Romano, lo sustituye al Imperio. O sea, la Iglesia, yo creo que para entender la función del cristianismo y Europa hay que entender no la Iglesia desde el punto de vista de la fe cristiana, sino como institución. Pero es que luego tenemos que el Renacimiento y el humanismo. O sea, Heidegger, por ejemplo, considera que el humanismo renacentista, que el Renacimiento es educación. Y una demostración de esto, que me interesa, por ejemplo, mucho, es cómo en el Renacimiento se desarrolla toda clase de tratadística. Toda clase de tratadística. Ya aparece la tratadística en la Edad Media, cuando empieza a configurarse Europa. Por ejemplo, es impresionante la cantidad de tratados sobre mujeres y la educación de la mujer que hay en el siglo XIII. El XIV, uno de ellos de Alfonso X el Sabio, otro de ellos de Ximenes en Cataluña, y hay muchos. Pero el concepto de la educación y tratadística, porque necesitas libros donde te den instrucciones, donde te faciliten el conocimiento. Por tanto, el individuo tiene que formar para poder ser libre. O sea, la educación forma parte del uso de la libertad. Y esa pareja va encaminada, porque tiene que ser responsable, tienes que saber gestionar tu yo y tu futuro. Y paralelamente, el otro instrumento son los corpus legislativos y el desarrollo de un sistema de derechos y relaciones jurídicos. O sea, Europa forma al individuo, pero genera todo un sistema jurídico, una estructura que constituirá la base de Europa. Que por eso digo que es tan fácil legislar hoy, porque está todo hecho casi. Hay que modernizarlo un poquito y ya está. No hay más que coger las partidas y otras cosas, que está ahí todo. Pero es importante esto, ¿por qué? Porque eso es lo que da a la estructura de lo que será el derecho europeo. Y además la creación de instituciones y estructuras de gobierno municipal y estatales. No me da tiempo, pero el municipio es esencialmente europeo, tal y como está concebido hoy. Por eso voy ahora a ver la parte ya desarrollada, la parte del hombre, ahora voy a estar la parte del derecho. Para Brodel, y esto muchos autores, y por ejemplo Cassirer también, y por ejemplo para Fukuyama también, el derecho y el Estado, el desarrollo del derecho y el fortalecimiento del Estado van juntos, pero es a partir del siglo X, antes del siglo XII. Antes del siglo XII es el desarrollo de todo el tema. Europa es muy débil, Europa no tiene unas estructuras de Estado, Europa está buscándose, diríamos, a sí misma, viviendo del derecho común, pero lo que es importante es cómo en el siglo XIII hay un movimiento enorme, además europeo, en muchísimos países de Europa, de crear un corpus legislativo que recoja el derecho común. Hay un tema que me parece esencial, estudiado muchísimo después de la Primera Guerra Mundial y hasta los años 70. Ahora no está de moda, donde hay muchísimos estudiosos del derecho franceses y sobre todo también alemanes. En el Max Planck Institute hay una gran tradición de estudio del derecho europeo, donde estudia el derecho común europeo. El derecho común europeo se enseñó en las mismas universidades, y ahora hablaré de ello, desde el siglo VII, IX, X, hasta la Revolución Francesa. O sea, no es peccata minuta que estuviéramos todos con las mismas leyes, más o menos. Y esto es una gran riqueza donde ahora no está de moda mirar, porque ahora están de moda mirar las naciones, los estados, que es el defecto de que nos influye demasiado las circunstancias que nos envuelven. Para respetar los derechos del individuo hay que crear un Estado, un cuerpo que a su vez el Estado esté sometido a las leyes. Eso es importante. O sea, el derecho
común y el derecho romano y el derecho canónico, lo que van fijando es el derecho del individuo, pero también el papel del Estado y los derechos de ese individuo frente al Estado. Luego, una base del derecho europeo es las relaciones contractuales entre ciudadanos y gobernantes. Incluso el feudalismo, hay una relación contractual, aunque muy débil y con pocos derechos para el paisano, con el señor feudal. Pero el concepto de contractualidad, los profesores de Historia del Derecho, ayer lo hablaba con el director de la Fundación, está claro, el concepto de pacto, de contractualidad, de lo que nace el constitucionalismo, ojo. El constitucionalismo nace del concepto de pacto y de una regulación de relaciones entre el gobernado y el gobernante. Y eso es básico y esencial. ¿Cuál es el siglo XIII? Es el gran siglo de la Revolución Jurídica Europea. Ahí nace Europa. O sea, yo no diría nace, se fortalece. Se fortalece y se estructura Europa. Yo diría que los países que no pasaron el siglo XIII se les nota. Les está costando más, como Grecia. La Edad Media creó una mentalidad, cuajó Europa. Es una suma de derecho común, el derecho romano y el derecho canónico. Algunos países lo entendieron de una manera algo diferente, pero con mucha igual. Pero, por ejemplo, legisla Federico II de Sicilia, que es el gran legislador y el que construye una administración pública y una universidad pública. La primera universidad pública de Europa, de Federico II. Yo siempre digo que debía ser uno de los patrones de Europa. Me gusta más que Schuman y esos de antes de ayer. Pero, claro, es de verdad el creador de Europa. Entonces, Federico II, espectacular. Bueno, pues sus conflictos con el Papa fueron en parte porque quería desarrollar un sistema público. Pero es que lo extraordinario es que el emperador, el Valdemar II de Dinamarca, el rey, también legisla. Y en 1241 tiene su principal código, su primer código, que el obispo que lo redacta había estado en Oxford, en París y en Bolonia, que eso no es casualidad. O sea, que ahí hay un fenómeno europeo espectacular del derecho, en la cual los mismos juristas van de un lado a otro. Y Alfonso X el Sabio, por ejemplo, así como la Iglesia. La Iglesia no la cito porque son, como viven menos tiempo los papas, pues están unos y otros. Aquí tenemos un montón de papas. Pero lo importante de esto es que los mismos juristas a veces trabajan con varios reyes. Por ejemplo, en Murcia está enterrado Rodrigo Gil de Junterón. Rodrigo Gil de Junterón era Jacobo de las Leyes. Jacobo de las Leyes, que lo llamaban así, fue un jurista español que estuvo trabajando con Federico II. Muere Federico II, viene a España y trabaja con Alfonso X el Sabio y contribuye a la redacción de las partidas. Es decir, que hay un reciclaje permanente en esas universidades que a veces un profesor está 2 años en Oxford, 1 año en París, otro año en Bolonia y así sucesivamente. Pero es que, por ejemplo, ¿cómo vamos a entender el derecho de gente sin entender lo que hace la Universidad de Salamanca en el siglo XVI? El siglo XVI, XVII y XVIII está enormemente influenciado por el derecho español. O sea, que eso es importantísimo. Entonces, las universidades, Bolonia, París, Oxford, Salamanca y otras muchas, pero sobre todo estas. Algunas estaban especializadas en medicina, por ejemplo, Montpellier no estaba especializada en derecho, pero podríamos decir que estos son los grandes focos que continúan siendo hoy. Y ahora quiero tratar ya, y voy acabando, con el tema. ¿Qué surge de aquí? De aquí surge un fenómeno que me parece importante. Hemos visto al pueblo que entra en la Iglesia, hemos visto al pueblo que va adquiriendo derechos, hemos visto que se crean sistemas de pacto entre el Estado y los ciudadanos, sistemas de gobierno más o menos democráticos que van construyendo, las bases de lo que será el constitucionalismo. Y vemos que característico europea será el sistema democrático. Aquí tenemos el Parlamento británico. Lo de menos en ese desarrollo simétrico es que unos sean antes que otros. La madurez, diríamos, de las conquistas no es sincrónica, es en un proceso diacrónico del que estoy hablando. Tarda más en algunos países de Europa en entrar la democracia que en otros. Pero si nosotros analizamos, por ejemplo, la legislación de algunos de los fueros, como el fuero de Aragón, o algunas cartas españolas, está la democracia impuesta, está clara. O, por ejemplo, los pactos y el juramento de los reyes españoles ante las Cortes. Está el reconocimiento de las Cortes a la manera en que la democracia se entiende. Entonces, por tanto, yo diría que la gran conquista democrática tiene también que ha sido preciso que alguien reconozca y legitime al ser humano y el derecho colectivo frente al Estado.
esa tensión existe. Tenemos las historias de las dictaduras, pero las dictaduras en Europa acaban por caer, de la misma manera que cayó el muro de Berlín prácticamente solo. Cayó ya solo. Tenía que caer. Por eso, por ejemplo, estas políticas de Orbán y otros que ahora estamos viendo, para mí, son flor de un día, va a durar, va a hacer sufrir mucho, pero van a caer. Estoy segura que caerán. Y por eso también hay ese miedo a la no democracia. ¿Cuál es mi reflexión final? Que la inestabilidad en Europa surge dentro del sistema. Por eso hemos de estar vigilante a nuestras propias enfermedades, a la inhibición, a no querer enfrentarte, a los individualismos, a los nacionalismos. Es una debilidad que surge dentro del sistema. Cuando sociológicamente estamos acostumbrados a que el enemigo venga de fuera, porque de esa manera nos lavamos las manos. No, surge dentro del sistema. Somos nosotros, lo cual nos lleva a la responsabilidad. Y creo que es preciso construir un relato de la identidad europea, sin mediaciones, promovida por el mundo educativo. Yo creo que ya es hora de que dejemos de fastidiar a los niños con que si el Consejo de Europa tiene un parlamento, un consejo y una institución. Vamos a que mírate tú y date cuenta que tu abuela ya era europea y lo que estamos haciendo aquí y las reglas y las leyes que te afectan son europeas. Tú no puedes pegar al vecino, no puedes, todo eso procede de una concepción primaria. Y, por tanto, ir desarrollando en ellos el concepto de responsabilidad. Yo, por ejemplo, en cuestión de patrimonio, creo mañana tengo que dar una reflexión sobre un trabajo de investigación que llevamos en Tarragona de tema educativo. Yo creo que no basta con llevarles a los museos, tenemos que enseñarles a cuidar el patrimonio. Si son capaces de jugar, si están jugando al Pokémon Go, si están haciendo batallas, hay otra batalla que está en el día a día de su entorno. Defiende tu patrimonio. Dedícate a buscar lo que está, las iglesias que tienen las plantas encima y que se va a caer el tejado. Dedícate a ver dónde está lo bonito. Implícalo, conviértelo en protagonismo de la defensa del patrimonio. Tenemos que convertirlos en protagonistas de la aplicación de las normativas europeas. Y cuando les ponemos una pizarra toda la política medioambiental y el agua limpia y todo eso, que sepan que eso es europeo y que ellos son responsables. Y si ven que se tira algo o que se ensucia el río o que hay un vertido, que lo digan. Creo que hay que desarrollar derechos de las personas y creo que es importantísimo en este momento, ante las crisis que estamos viendo del Brexit, nuevas formas de conseguir sostenibilidad institucional. Creo que una asignatura pendiente es que hemos creído que las instituciones eran eternas y no puede ser que una generación se cargue la de las siguientes. Para mí un principio claro que habría que introducir es el principio de precaución que ha desarrollado Europa, que eso sí que es legislación europea, pura y dura, de medio ambiente. Cuando hay un riesgo de destruir algo que que ha costado mucho construirlo, tú no lo puedes construir una generación. Si una persona quiere destruir para construir una urbanización un bosque relicto, no puede construir esa urbanización. Si un alcalde quiere destruir eso, no lo puede hacer. Una generación no puede cargarse todo el medio ambiente que ha construido el sitio. Las instituciones europeas, los estados, como el propio Estado, el Reino Unido, ha costado cientos de años. ¿Y por qué la va a destruir un político que pone un referéndum a voto? Eso es una frivolidad. Hay que hacer sostenibilidad institucional. Una generación o un político no puede someter a ese castigo de decisiones al pueblo. Y, por tanto, hay que limitar el poder de los políticos para una sostenibilidad institucional. Y esa sería una lección que tomaríamos de nuestros pactos de derecho, en la cual había un derecho de los individuos con el Estado, pero también del Estado con los políticos. Un político no puede mandar tanto para ganar unas elecciones. Ni de los británicos, ni de los españoles, ni de los rumanos, ni de los húngaros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por el planteamiento y análisis de estas claves sobre Europa y la civilización europea. Realmente nos ha dado aquí una historia y, sin duda, su trayectoria y su vida profesional ha dado lugar a esta riqueza de planteamientos que, sin duda, estamos digiriendo todo ahora mismo. Quien quiera hacer alguna pregunta. Bueno, gracias por la ponencia, aunque tengo la impresión, después de escucharle, de que vivimos en una Europa radicalmente diferente
radical de raíz me refiero, no en cuanto a posición extrema. Y por concretar en dos preguntas mi sorpresa, la primera es cuando hablaba de la identidad europea, surgía la pregunta del who I am, del quién soy yo. ¿No cree que sería más válido preguntarse quiénes son los otros o qué hemos hecho de los otros, cómo les hemos tratado, cómo les hemos cosificado, cómo les hemos alienado? Y con otros me refiero a las víctimas, a las periferias, tanto externas, como puede ser América Latina, América del Sur, Amerindia, como puede ser África, como internas. En este caso podría ser Europa del Sur o los miles de precarios que existen en las grandes capitales europeas. Y la segunda pregunta sería, claro, cuando se identifica Europa con libertad, la única forma que tengo de aproximarme a esa identificación sería preguntarme libertad de quién, libertad de para quién y libertad con qué consecuencias. Claro, si la respuesta es del hombre, que no de la mujer, blanco, bien posicionado y heterosexual, pues seguramente sí sea una aproximación a la libertad, pero de otra forma yo personalmente no lo entendería. Gracias. Vale, vamos a ver. Lo primero que creo que hay que hacer para entender un concepto de estos es que la idea de perfección de la que tienes en la cabeza te la tienes que quitar. La perfección es un objetivo que no siempre se consigue. Entonces, todo lo que estoy hablando es un proceso. O sea, Europa ha ido hacia la libertad. Y de la esclavitud que teníamos en Roma a la de hoy, en Europa, o cuando todavía teníamos esclavos de guerra en el siglo XVI, que lo ves en los documentos, es mejor hoy que entonces. Es un proceso, con retrocesos. Por eso he dicho, constantemente tú estás viendo ese retroceso del proceso. Pero sobre todo respecto a la pregunta primera. Si tú no tienes esos principios claros, no puedes identificar a la víctima. No puedes identificar a quién le falta esos derechos. Si tú no tienes una idea clara de tus derechos y los derechos del ser humano, no puedes identificar que estás haciendo daño a otro. Y eso lo vemos constantemente, tanto en cuanto a la vida cotidiana y en familia, como a la explotación de las sociedades. Porque claro, tú tienes que tener claro, y luego como historiador tienes que ponerte en el lugar de la concepción de los derechos de aquel gobernante de la época. Tú no puedes aplicar un concepto, o sea, Isabel la Católica en su testamento, que es un testamento absolutamente corriente, donde se habla todo el tiempo de a quién le devuelvo el dinero que le debo y a quién le dejo esclavos, a quién le dejo que a uno le quité el mayorazgo y ahora se lo debo devolver. Sin embargo, el artículo más claro es cuando dice que no tiene que haber esclavos en las Indias. Desde que ella lo define hasta que se cumple pasa un tiempo de resistencia y hay guerras y hay luchas de los encomenderos que lo que quieren es tener esclavos para poder explotar sus suelos. Entonces, el momento, y mientras tanto, a partir de Isabel la Católica, en ese proceso, ya va surgiendo la escuela en Salamanca que va defendiendo el derecho de gentes. Y el derecho de gentes se va asimilando en Europa, que a lo mejor son 150 años hasta que se va asimilando. Y poco a poco, pero claro, ya en el siglo XVI, por ejemplo, ves, y yo he visto cientos de testamentos que dicen que todos, es raro el que tiene un esclavo que siempre tiene que ser de guerra, ya no es un esclavo normal, obtenido en buena guerra, como dicen, o sea, que tiene que ser un morisco, pero le liberan cuando mueren, porque saben que no está bien. Entonces llega un momento que ya el 18 ya no los hay, el 17 es rarísimo, yo diría que si hay 3.000 habitantes en Valladolid, pues hay 15 que tenían esclavos en el siglo XVI, solo 15, no era como hubiera sido en la época romana. Entonces es un proceso en el cual realmente tú vives, pero a tu vez te tienes que poner en el lugar. La concepción de que los indios no tienen por qué ser esclavos es una revolución lo que hace Isabel la Católica. Y luego hay que reconocerlo, el derecho, y el derecho tiene que desarrollarse para que los estados lo introduzcan en su derecho, y eso es un proceso que va poco a poco creciendo. Por eso, una cosa que me molesta muchísimo es que un universitario debe tener claro la idea de proceso. No puede tener la idea de que el mundo es estático y que yo soy la referencia del mundo. Un universitario tiene que tener el espíritu abierto y darse cuenta, y sobre todo si es historiador, que tiene que ver qué pasaba entonces y juzgarlo desde hoy. Lo podrás criticar, pero ese individuo no lo puedes mandar a la cárcel de la historia, porque a lo mejor fue muy bueno frente a sus contemporáneos. Eso es fundamental. Y por tanto, para la identificación de las víctimas tienes que identificar el derecho. ¿Por qué mata a ETA? Porque ETA cree que tiene derecho a matar, porque él considera que está en una guerra. Y mata. Entonces, ¿qué pasa? Porque él se ha construido su propio relato que le permite matar en determinadas circunstancias. Entonces, pero es importante que exista en el entorno un concepto que diga, no señor. Por eso es tan importante el papel de las víctimas, porque para las víctimas el muerto es una persona, su pariente. Para los estados que hayan matado 1 millón de personas, las FARC, no importa. Ahora quieren la paz, sí, pero las víctimas están recordando a su muerto, uno a uno. O sea, es muy complicado, pero con eso quiero decir que el tema de la identificación y luego el proceso es un proceso de
de conquista legal y de conquista en la calle y de aplicación, y que la sociedad se mueva y no sea... ¿Cuántas denuncias ha hecho el mundo universitario a chicas españolas que las han obligado a casarse porque venían de Marruecos o de Afganistán? ¿Cuántas? Nada. Es su problema. Es decir, que el tema es asumir, diríamos, nuestro rol de responsabilidad cada uno. Y a mí eso me parece enormemente importante con el tema del día de hoy. Respecto al tema de lo que me estás diciendo hoy, yo creo que, por ejemplo, para mí, a veces el tema es mucho más rápido de lo que parece. Yo soy ya muy mayor, pero realmente yo he vivido el proceso de integración, del reconocimiento de la homosexualidad en España, y ha sido en cuestión de 30 años. ¿Nos parece mucho? Sí, pero es que antes han estado 2000 y pico condenados. ¿Que tenía que venir más rápido? Puede, pero ya estamos en el proceso de liberación. O sea, que no lo puedes mirar uno a uno y por la cuestión directa. Y luego los golpes de pecho del pasado, creo que tenemos que hacerlo aplicando al futuro. Puesto que pasó entonces, vamos a procurar que no se repita. ¿Más preguntas? Hola, me ha parecido muy interesante tu exposición y quería preguntarte simplemente, has nombrado como elemento de cambio en las civilizaciones y has puesto el ejemplo del paradigma darwiniano, ¿no? El evolucionismo que es un tanto, o entiendo que puede ser incluso un tanto peligroso a la hora de que lo hace un inglés y en un periodo colonial, cuyas consecuencias del periodo del colonialismo europeo creo que estamos padeciendo todavía. Desde la perspectiva en que a veces uno es el peor juez para juzgarse a sí mismo, viene juzgado por otros, y la identidad que tienen otras culturas de Europa puede venir en gran parte determinada por ese periodo colonial que es relativamente reciente. En definitiva, Darwin lo que establece es la lucha de los más favorecidos o la hegemonía de los más favorecidos en la lucha por la existencia. Entonces, claro, desde esa perspectiva es como admitir el conflicto inevitable como proceso de cambio o de evolución. Nada más. Bueno, entonces, es que esta pregunta no, vale, es que para que no se me olvide, déjame contestar rápidamente. Es que esto es muy particular. Vamos a ver. No sé si ha leído el libro de Verdad y Método de Gadamer. Verdad y Método de Gadamer, el filósofo alemán. Para mí es esencial porque Gadamer explica cómo la visión de cada persona de un fenómeno depende de su experiencia personal. Tu visión de lo que es el darwinismo es muy distinta de la mía. Entonces, es difícil que nos pongamos de acuerdo con el uso del adjetivo darwiniano. Para mí, la imagen que yo tengo de darwinismo es un poco está de la necesidad de la evolución permanente genética, en la cual el ser humano, la sociedad tiende a evolucionar, y entonces aquel que se niega a la evolución y se para, es el caso un poco, y la necesidad de asumir riesgos. Cuando habla de la necesidad de que un pájaro, si se pasa tiempo sin volar, al final pierde y deja de saber volar. Entonces, el problema del individuo es la necesidad de asumir riesgos y evolucionar permanentemente. Entonces, yo creo que Europa, si se parara, se moriría. Entonces, cuando hablo de una civilización, las civilizaciones son como un río, como un fenómeno darwiniano en cuanto que tienen que evolucionar. No me refiero ahora a otros conceptos del darwinismo ni a la historia del propio Darwin. Entonces, en ese sentido, por eso lo creo. Y luego, ¿cuál era lo último que me has dicho? Lo del... Perdón, dime la última cosa. La última frase, que era interesante. No recuerdo cuál. Bueno, pues luego me la preguntas, aunque sea comiendo. Vale. Sí, otra pregunta. Hola, buenos días, doña Cristina Gutiérrez. Pues mire, yo quería preguntarle, ya que usted pues, ha sido colaborador y partícipe en el Parlamento Europeo, pues quería preguntarle, pues, la evolución, los ideólogos de la construcción del proyecto europeo, a mi entender, pensaron que la integración debería de ser económica, social, cultural y en varios aspectos. Básicamente, como casi siempre, se ha hecho económica y se ha dejado más relegada, digamos, la integración social y cultural también debería de potenciarse. ¿Usted cree que por los problemas económicos esto debería de, va a prosperar y Europa, el proyecto europeo
conseguirá llegar algún día a parecerse a lo que los ideólogos proyectaron en su tiempo. Bueno, si te parece, vamos a hacer varias preguntas y luego contesto otras al tiempo. Luego ahora te contesto. Yes. I would like to thank you, first of all, for such an ample overview of where we come from. But of course, I'm interested also in where we're going. And 30 years ago, already with my lamented friend and director, Professor José Vidal-Benito, who many of you probably know or have known, we were talking of a Europe which would be meta-governmental, not intergovernmental. And the founding fathers thought of a Europe which would be a Europe of the people. I've asked our dear guests here to distribute the Manifesto of Ventotene because I think that still there are many ideas which we should be considering today because they have not been realized. Now the real question is, it seems to me that power in the European Union has been kidnapped by the Council. We are in a Europe of the governments, not in a Europe of the people. And when will the European Parliament take back, and how will it take back, the central role which it should have in the European edifice? ¿Alguna más? Ninguna más. Vale. Yo creo que aquí hay una cosa, vamos a ver. Europa no se... En el alumno de Sevilla, vamos a ver, hay un tema aquí que es importante. Europa ha ido conquistando espacios de poder, porque se ha ido construyendo, está en proceso de construcción. Entonces, el concepto empezó con la economía y no ha entrado en la cultura todavía. Para mi gusto, no ha entrado, no se atreve, porque los países claramente siguen entendiendo que la cultura es cosa propia y está en el tratado. Y la educación es cosa propia. Ha creado el programa Erasmus porque ha sido genial, pero es voluntario. Pero no hay nada binding, o sea, obligatorio en la educación. Lo cual es uno de los fracasos de Europa, porque yo cuando le oí hace 2 años a Angela Merkel decir que uno de los problemas de España era la educación, la formación profesional, en el Parlamento, in person, que lo dijo, me quedé impresionada. Me pareció maravilloso que lo dijera, porque es verdad. Pero era una osadía que alguien se meta en el país vecino a hablar de educación, ¡qué horror! Aunque se hunda, no hay que hablar. Esa es una de las razones. El miedo ese a entrar en territorios. Entonces, el tema de educación y cultura nunca han estado. Por eso hace tanta tontería en cultura. O sea, no hay programas de continuidad. Son programas muy abstractos, muy generalistas. Pero meterse en un tema y decir, y ahora hay que sacar esto adelante, no. O sea, por ejemplo, conservación del patrimonio, lo deja a los fondos estructurales. Cosas muy bonitas como la etiqueta del patrimonio histórico, todo muy elegante, un premio, todo muy bonito. Pero ¿dónde está la conservación del patrimonio? El compromiso, en ninguna parte. Porque no se atreve. Y lo tiene prohibido. Eso es una de las déficits de Europa, el atreverse. Y cuando ha creado el tema de la identidad, no se les ha ocurrido más, y perdóname, los alemanes, a darle a un alemán la presidencia del museo. Por favor, Alemania es el país que más dificultades tiene para construir su historia. Tiene muchas dificultades. No le machaquemos, porque constantemente estamos recordando a Alemania lo que hizo, que está de acuerdo, que hay que recordarlo de vez en cuando, pero no convertirlo en el único tema. Por tanto, que si el Holocausto para arriba y luego ya el stalinismo. Ha sido el 2004, la mitad de los programas europeos era a recordar la opresión de Stalin. ¿Vamos a construir Europa? No, la opresión de Stalin. O sea, ahí hay un déficit para mí de planteamiento estratégico. Y eso es una cosa que pasa con Europa, no hay una estrategia cultural. Y respecto al tema, al profesor, al tema del meta-government. La aspiración de Europa fue a construir un Estado único, pero hay una cosa que creo que es importante. Para mí, si queremos mandar... Eso se planteó en Maastricht. En Maastricht hubo mucha contestación porque se dijo que los parlamentos europeos tenían más legitimidad que los parlamentos nacionales. Pero el problema es, y desde el 2004 se ha acusado mucho la política intergubernamental. Primero porque yo creo que Barroso no se atrevía, pero algo muy importante es porque los estados eran más fuertes y sobre todo porque se han unido. O sea, el bloque de los países del este constituye, se juntan antes y constituyen voto único y llegan a minorías de bloqueo. Yo tuve
para mí una cosa importante, por no que cueste una aventura personal. Yo llevaba, y era la responsable de la directiva del suelo. La directiva del suelo coge suelos contaminados, todo el tema de evitar construcción y urbanizaciones en las playas, todo eso. Nadie quería aceptar la directiva, ni Alemania, ni Francia, ni Inglaterra. Pero al final conseguí que la votara el Parlamento, aunque luego se la cargó el Consejo, porque conseguí una cosa nueva, que era que las directivas fueran vinculantes en cuanto a objetivos, pero no en cuanto a metodología. Europa a veces ha querido mandar en demasiado detalle, y eso significa un rechazo de los gobiernos. Si Europa quisiera tener una metagobierno, tendría que dejar de legislar sobre lo cotidiano. O sea, ¿qué me importa que el nitrato tenga 3 o 4 más para arriba? O sea, en política ambiental estamos... En la directiva de productos químicos es un disparate, es que entramos hasta en una tienda pequeñuca de un pueblo que tiene una cosa, pero por favor, Europa tiene que quedarse en lo grande y decidir que no existe tanto binding, y en eso tienen razón los británicos, en el sentido de que ya está bien de estar mandando sobre cosas pequeñas. Por tanto, para mí el modelo actual, o sea, una constitución que tenía 400 páginas es hasta cierto punto una horterada. ¿Cómo va a tener 400 páginas una constitución? Tiene que tener 60 y ya está. Entonces, el otro día, y voy a contar un ejemplo, le pregunté a un presidente de un tribunal de justicia, ¿qué hay que hacer para reformar la justicia? Y me dijo, una idea importante, sacar de los jueces muchas decisiones que lo pueden tomar otro tipo de tribunal. Tenemos que vaciar a Europa de cantidad de legislación pequeña que está perturbando y creando conflictos de interés entre los países. Porque uno cree en los organismos genéticamente modificados y no, porque hay uno que considera que las enfermeras pueden despachar medicinas y otros no. Miles de pequeños detalles de que estamos saturando a los gobiernos con legislación pequeña. Yo creo que eso es una reforma que hay que hacer. Pero creo, por otra parte, y luego el tema de los conflictos, que tú me has hecho la pregunta, ahora vuelvo al tema de los conflictos. No hay nada en la vida que se consiga sin un conflicto y sin un esfuerzo. Eso de creer que todo no viene del cielo, pero bueno, ¿por qué? Incluso para que la sociedad, el conflicto lo que hace es demostrar la necesidad, muchas veces. Y el ser humano es mucho más limitado de lo que parece, los políticos mucho más limitados de lo que parece. Y entonces, claro, empezar a legislar sobre temas que no hacen falta, no. Es cuando viene la tragedia, cuando es así. Triste decirlo, pero es así. Entonces, los derechos muchas veces consisten con un conflicto porque le tienes que quitar a otro algo que tiene. O sea, los derechos contra el señor feudal se consiguen con el conflicto y hay muchos derechos que son como el conflicto o mediante el sufrimiento, que es un conflicto. Para mí, el que haya el tema vuelvo a decir, la opresión de las niñas islámicas en Europa, eso es un conflicto, es un sufrimiento y por tanto es conflicto, aunque yo no lo sufra. Y por tanto hace falta legislar. Pero eso, la concepción del conflicto y la necesidad es muy variada. Y también tiene que haber alguien que lo impulse. A ver. ¿Una cuestión? Sí. Buenas tardes ya. Una pregunta. Sus reflexiones me han acordado las reflexiones de Habermas. ¿Perdón? Sus reflexiones me han recordado las reflexiones que ha hecho Habermas sobre la necesidad de una reflexión sobre la nacionalidad europea. ¿Sobre la? Nacionalidad europea, la identidad europea. Pero eso también significa sustituir la nacionalidad, el concepto de relato europeo, a la polifonía de relato nacional europeo. Y me pregunto cómo puede actuar la Unión Europea cuando, como usted bien dice, no es una competencia exclusiva, una competencia solo de asesoramiento, como reconoce el artículo 5 a 7 del TUE. O sea, ¿cómo puede operar la Unión Europea no teniendo competencia en materia de educación y cultura? Bueno, yo creo que hay un problema que tenemos nosotros en Europa, que es el afán legislativo. Todo lo tenemos que legislar. Parece que no hay nada que se pueda hacer si no está legislado. Yo creo que el derecho común nos enseña en las prácticas sociales que a veces la práctica social va muy por delante de lo que va a la legislación. Y es bueno, porque en el momento en que levantas la necesidad de legislar, se te va al suelo el proyecto. Porque siempre hay enemigos. Yo creo que hay que legislar no demasiado. Hay que dejar que la sociedad funcione. Por ejemplo, el programa Erasmus es una realidad que está por encima de la legislación. Al principio no se reconocían los títulos, los alumnos lo pasaban fatal porque los profesores se negaban, porque yo le voy a dar una buena nota cuando se la ha obtenido en Dinamarca. Pues no.
Quien dice eso, yo creo que la práctica social, el mercado, la sociedad está generando un mercado único y no de todo hay que legislar, no todo tiene que ser legislado. Y yo creo que la nacionalidad europea no hace falta un documento, basta, y ya de hecho se está haciendo. Por ejemplo, Europa tiene en este momento embajadas en todas las partes del mundo, y un europeo que vaya a un país puede ser atendido por la embajada, aunque no haya un documento declarativo. Y luego, también es verdad que no sabemos utilizar Europa. Yo no hablo, cuando hablo de derecho hablo como una contadina, no tengo ni idea, no utilizo las palabras adecuadas, pero sí digo, porque soy ignorante, no soy especialista en derecho, pero hay una cosa que sí digo, que me parece importante, que existe la posibilidad, en un pleito, si Europa tiene una legislación que te beneficia más que la nacional, el español o el alemán tiene derecho a acudir a la legislación europea. ¿Qué casos en España se han atrevido a presentar la legislación europea? Muy pocos. También es verdad que debemos de utilizar los servicios comunes o los derechos comunes que nos ofrece Europa, y no lo estamos ejerciendo. Estamos exigiendo mucho papeleo, mucha legislación, pero yo creo que hay que seguir profundizando en Europa en prácticas y en actividades que sean un mercado único de movilidad de las personas y de todo. O sea, es más europeo que a un profesor se le reconozca, que no se le reconoce el mérito de haber estado en otra universidad extranjera y las clases que ha dado. Eso es Europa, y España y las universidades españolas no lo reconocen, por ejemplo. No hace falta hacer legislación europea, basta con que sean responsables y reconozcan los derechos de esa persona que ha estado trabajando 5 años en Masplan o en una universidad belga y no te lo reconocen. O un título de... Quien dice lo de los títulos, por un ejemplo que vosotros entendéis bien. Muy bien. Bueno, pues finalizamos la sesión de mañana. A continuación tenemos la comida, que es aquí, y luego a las 3:30 es la visita al monasterio de Yuste.